Mis saludos, estudiantes, profesores y la familia que siempre nos acompaña en estos encuentros de Matemática Séptimo Grado. Hoy te presento a una amiga. Ella ha decidido invitarse, o mejor dicho, ella ha decidido presentarse ella misma. Muy útil para poder recopilar, procesar e interpretar las diferentes informaciones que nos llegan en nuestra vida cotidiana. Veamos el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estadística. Soy un poco vieja ya que nací hace algunos años, pero hoy te contaré mi historia. Desde la prehistoria se utilizaban rocas y palos para contar algún número de cosas. En el año 3000 a.C., los babilonios utilizaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola, y ya que yo los ayudaba a tener información exacta y ordenada. En el año 3050 a.C., en el antiguo Egipto, los faraones recopilaron datos relativos de la población y la riqueza del país, con el propósito de preparar la construcción de las pirámides. En el mismo Egipto, Ramsés II, un amigo de la infancia, hizo un censo de las tierras con el objeto de verificar un nuevo reparto. Pero fueron los romanos quienes me forjaron casi como me conoces ahora. Ellos explotaron mis capacidades al máximo a fin de hacer censos más exactos sobre la población y demás información, donde registraban nacimientos, defunciones, matrimonios, sin olvidar recuentos del ganado y las riquezas. En 1532, debido al temor que Enrique VII tenía de la peste, se registraron en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad a fin de mantener informada a la población sobre la cautela que se debía tener con esta epidemia. También, no es por presumir, pero fui la heroína. En la matemática nosotros hemos podido utilizar a la estadística en muchas ocasiones. Por eso esta palabra proviene del francés static y a su vez del latín científico statisticus, relativa al Estado o a los estadistas. Pero no es más que la rama de las matemáticas que estudia la recopilación, procesamiento, interpretación y presentación de los datos. ¿Cómo presentamos estos datos? A través de tablas, gráficos, que estaremos estudiando en nuestra clase de hoy, con el objetivo de interpretar los datos a través de las distintas formas que tenemos para representarlos. Es que vamos a tomar nota de nuestro tema de la clase de hoy. Para el procesamiento de los datos debemos tener en cuenta diferentes pasos. Te los muestro a continuación. Lo primero que debemos realizar es el análisis de la situación inicial. En este paso, lo primero que determinamos es el objeto de estudio. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cómo buscar la información? ¿En qué etapa o en esta etapa es donde realizamos la organización de todo este proceso investigativo? En una segunda etapa vamos a la obtención de los datos. Para ello debemos preguntarnos, ¿qué datos me van a aportar? ¿Serán suficientes? ¿O por qué vía podemos obtenerlo? Ya sea por entrevista, encuesta o por búsqueda bibliográfica. En una tercera etapa tendremos la simplificación de los datos.
Para ello debemos reducirlos y representarlos para poder mostrarlos. Y esta representación también deberá realizarse bajo un proceso de organización de estos datos, la tabulación de los mismos, cuantificarlos utilizando cálculos y representarlos a través de las tablas y gráficos. En una cuarta etapa, comunicaremos los resultados que hemos obtenido. Ya aquí se podrán realizar conclusiones, valoraciones e interpretaciones de los mismos. Toma nota rápidamente de esta información. Te invito a ver las primeras actividades que estaremos realizando para poder interpretar, como te dije, los datos a través de tablas y gráficos. Veamos. Esta primera actividad nos remite a la 46 sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU, donde se discutió el proyecto de resolución contra el bloqueo, que como ya debes saber, se hace durante varios años anualmente. El ejercicio dice: desde la 46 sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuba presenta el proyecto de resolución contra el bloqueo. A partir del año 1992, este se somete a votación anualmente. La tabla siguiente muestra algunos de los resultados de esta votación. Solo te pido que tomes nota de la tabla. Veamos entonces qué actividades puedes realizar con la misma. Dice la primera: compara la cantidad de países que votaron a favor en los años 1992 y 2017. Toma nota.
Vamos al inciso B. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de votos a favor en los años 2000 y 2018? En el inciso C, ¿cuántos países en total integraban las Naciones Unidas en 1992? Te voy a dar un tiempo breve para que puedas realizar estas actividades que son bien sencillas. ¿Estás listo? Vamos entonces a revisar estas actividades.
Compara la cantidad de países que votaron a favor en los años 1992 y 2017. Primero, debes buscar estos números que te estamos pidiendo. Y luego realizar la comparación. Evidentemente, 59 es menor que 191. Vamos al inciso B. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de votos a favor en los años 2000 y 2018? Recuerda que cuando hablamos de diferencia, estamos obligados a sustraer. Volvemos a hacer lo mismo, seleccionamos los datos que nos piden y establecemos la diferencia. Debes recordar que en este caso el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. Y efectuamos nuestro cálculo y obtenemos así esta diferencia. Pero como nos preguntan, debemos contestar. La diferencia entre la cantidad de votos a favor en los años 2000 y 2018 es de 22. En el caso del inciso C, ¿cuántos países en total integraban las Naciones Unidas en 1992? Si queremos hallar un total, ¿qué operación de cálculo debemos realizar? En este caso, adicionaremos estos 4 valores y obtenemos como resultado 179. Por eso, también respondemos de esta forma. Ya viste cómo podemos proceder para trabajar en una tabla. Ahora te propongo otra actividad. En este caso, interpretaremos datos a través de un gráfico. Vamos a verlo. Un inspector de transporte urbano que apoya en la organización del traslado de pasajeros por diferentes puntos del país se ha ubicado en una parada y ha tomado nota diariamente de la cantidad de personas que han recibido sus servicios durante 6 días laborables, tal como muestra el siguiente gráfico. Haremos lo mismo, vamos solamente a tomar nota del gráfico.
sugiero entonces que tomes nota de las actividades que realizaremos con el mismo. ¿Qué título le pondrías a este gráfico? En el inciso B, ¿durante qué días el flujo de pasajeros aumentó en esa parada? En el inciso C, ¿cuál fue el día de mayor afluencia de pasajeros en esa parada? En el inciso D, calcula la diferencia entre los pasajeros trasladados el lunes y los del sábado. Y en el caso del inciso E, para que recuerdes conocimientos dados en la primaria, ¿cuál fue el promedio de pasajeros trasladados desde esa parada durante esos 6 días? Te invito así a realizar estas actividades.
espero que ya estén listos para poder revisar estas actividades. En el caso del inciso A, ¿qué título le pondrías a este gráfico? Es una pregunta bien individual, pero yo, en este caso, te propongo el comportamiento de flujo de pasajeros en una parada, ya que refleja lo que estuvo haciendo el inspector. En el caso del inciso B, ¿durante qué días el flujo de pasajeros aumentó en esa parada? Vamos al gráfico. Debes haber notado que aumentó de esta forma, es decir, desde el martes hasta el jueves. Una pregunta que debes responder literalmente. En el caso del inciso C, ¿cuál fue el día de mayor afluencia de pasajeros en esa parada? Nuevamente te invito a ir al gráfico. Habrás notado que ese día fue el lunes porque es el valor más alto que tenemos. Y eso lo expresa muy bien este tipo de gráfico. También lo respondemos. En el D nos plantean que calculemos la diferencia entre los pasajeros trasladados el lunes y los del sábado. Vamos a ver cuáles son los pasajeros trasladados esos días. Los señalamos de esta forma y volvemos a recordar que es diferencia sustraer. Espero que tus respuestas coincidan con la mía. Y en el caso del inciso E, te piden calcular el promedio de pasajeros trasladados desde esa parada durante esos 6 días. Desde la primaria ya sabes calcular promedio, pero te recuerdo el procedimiento para poder realizar. Lo primero que debes tener en cuenta es que te presento nuevamente los datos, pero en este caso en una tabla. Y fíjense que es la misma información que tenían en el gráfico. Que para calcular el promedio, primero debemos adicionar todos los datos que nos presentan. Y este es el resultado que debes haber obtenido. Y posteriormente debemos dividir entre la cantidad total de datos. Como nos decían que eran en 6 días, basta con dividir o por dividir entre 6. Veamos entonces cómo proceder en esta división, que ya lo hemos recordado en clases anteriores. Y entonces nuestra respuesta sería que el promedio de pasajeros en esos 6 días fue de 218. Te invito a revisar tu respuesta.
Espero que hayas podido comprobar que la interpretación de datos a través de tablas y gráficos es muy importante para el trabajo con la estadística descriptiva. Por eso te invito en nuestra clase de hoy a que veas las tareas de aprendizaje que continuarás realizando en tu tiempo de trabajo independiente. La tarea dice: la gráfica muestra en porcentaje el comportamiento a nivel mundial de la exportación de habanos, a pesar de la irracional política de bloqueo del gobierno estadounidense. Esto sí debes tomarlo como nota.
Habrás notado que estamos en presencia de un gráfico que nos permite analizar partes de un todo y que nos ayudará con el cálculo porcentual. Toma nota del mismo y veremos las actividades que realizaremos. Tendrás que identificar en este caso el tipo de gráfica que tenemos presente. Te di una idea por dónde debes buscar esta información. También tenemos, si en el año 2018 Habanos S.A. obtuvo una cifra de negocios de 537 millones de dólares americanos, ¿cuánto aportó a dicha cifra lo exportado a las Américas? ¿Cuál fue la región que menos aportó? Una vez más, para que puedas seguir comparando. ¿Y en cuántos dólares americanos supera lo aportado por Europa a lo que aportó Medio Oriente y África? Creo que no debes tener dificultades para poder realizar esta actividad, ya que hemos estado recordando algunos de los procedimientos. Me gustaría volver a encontrarme contigo en un próximo encuentro. Espero que no hayas tenido dificultades para poder realizar adecuadamente las actividades que nos permitieron interpretar datos de la vida económica, política y social de nuestro país a través de las distintas formas de representación. Cuídate, nos vemos en la próxima.